¿Sabías que hay lugares donde el tiempo parece haberse detenido y cada piedra guarda un secreto milenario? Hoy te llevaré a un viaje increíble por los rincones más sagrados del mundo, donde la historia y la fe se entrelazan de manera asombrosa. No parpadees, porque en minutos te revelaré la increíble historia del primer templo y la ascensión de la cúpula más famosa del mundo. Las colinas secas del desierto de Judea guardan secretos milenarios. Allí, entre rocas y silencios que parecen detener el tiempo, se alza el monasterio de Marsaba. Es un refugio de piedra colgado sobre los abismos, donde el sonido del viento reemplaza las voces humanas, que impulsa a alguien a vivir aislado en este rincón remoto durante siglos. Fundado en el año 483 después de Cristo por San Sabá, este monasterio ortodoxo griego conserva aún prácticas tan antiguas que parecen desafiar la modernidad. Los monjes dedican sus días a la oración y la penitencia, sin más testigos que las montañas del desierto. La arquitectura tallada directamente en la roca se funde con el entorno hasta volverse casi invisible. La fe en este lugar no se proclama, se respira. En medio de su austeridad, Marsaba guarda una peculiar tradición. El acceso a las mujeres está prohibido. Ellas solo pueden observar su silueta desde la distancia. Contemplando un paisaje que parece suspendido entre lo divino y lo terrenal, este rincón sagrado ha resistido el paso de los imperios y los siglos, conservando viva la espiritualidad que se niega a extinguirse. ¿Cómo explicar esa fuerza interior que mantiene en pie una vida monástica desde hace más de 1500 años? Tal vez la respuesta esté en el silencio, ese mismo silencio que ha moldeado la historia espiritual del desierto. Siguiendo la ruta de la fe, el paisaje árido se abre paso hasta un lugar que muchos consideran el más antiguo del mundo, Jericó. Situada en medio del desierto, esta ciudad ha sobrevivido durante más de 10 milenios gracias a un milagro natural: el agua. El manantial de Eliseo, junto con técnicas ancestrales de irrigación, permitió que la vida floreciera en uno de los entornos más hostiles del planeta. ¿Cómo logró esta ciudad resistir el paso del tiempo y las sequías? Su secreto está en su suelo fértil, en esas corrientes subterráneas que alimentan la esperanza desde tiempos prehistóricos. Las murallas de Jericó son otro testimonio de su grandeza. Construidas hace unos 8000 años, se consideran una de las estructuras defensivas más antiguas conocidas por la arqueología. Según la tradición bíblica, esas murallas se derrumbaron al sonido de las trompetas lideradas por Josué, abriendo el camino para la conquista israelita de Canaán. Pero Jericó no solo pertenece a las páginas del Antiguo Testamento. En los Evangelios aparece como escenario de 2 episodios decisivos: el milagro en el que Jesús devolvió la vista a un ciego y el encuentro con Zaqueo, aquel recaudador de impuestos que se subió a un árbol para poder verlo pasar. Entre la fe y la historia, Jericó se levanta como un puente entre lo humano y lo divino, entre la vida cotidiana y los grandes relatos sagrados. Más allá del desierto, una pequeña ciudad resguarda una historia que cambió el destino del mundo: Belén. Aquí, entre calles de piedra y aromas de incienso, se erige la iglesia de la Navidad, construida en el siglo IV por orden del emperador Constantino. En su interior, una estrella de plata marca el punto donde, según la tradición cristiana, nació Jesús. Que siente quien toca ese lugar y piensa que allí comenzó una de las creencias más extendidas del planeta. Cada año, miles de peregrinos llegan para vivir ese instante de conexión con lo sagrado. Sin embargo, Belén no vive únicamente de su pasado religioso. La ciudad palpita con la cultura palestina que sigue viva en cada rincón. Los tallados en madera de olivo, los bordados tradicionales, los aromas del café y el pan recién horneado. Pero hay otra Belén, más silenciosa y combativa, que habla desde sus muros grises cubiertos de arte. El conflicto entre Israel y Palestina convirtió las paredes de la ciudad en un lienzo para la expresión y la protesta. Fue aquí donde apareció una figura inesperada: Banksy, el artista británico conocido por su arte callejero,
cargado de crítica social, utilizando los muros de Cisjordania como su lienzo. Banksy dejó imágenes que se han vuelto universales: el manifestante lanzando flores, la niña registrando al soldado y la paloma con chaleco antibalas. Se convirtieron en íconos que mezclan arte y resistencia. ¿Qué otra ciudad podría convertir las barreras en símbolos de libertad? Incluso su obra más provocadora, el Waldorf Hotel, se levanta junto al muro de separación israelí y presume tener la peor vista del mundo. Cada habitación del hotel es una declaración política disfrazada de arte. Belén, a través de sus muros, sigue recordando que incluso en medio del conflicto, la esperanza encuentra espacio para florecer. A pocos kilómetros de allí, las colinas del Monte de los Olivos se extiende frente a Jerusalén como un escenario natural de fe. Desde la antigüedad, este lugar ha sido un cementerio sagrado para el pueblo judío, con más de 150.000 tumbas orientadas hacia la ciudad vieja. ¿Por qué mirar hacia Jerusalén incluso después de la muerte? Para muchos, representa la esperanza de la resurrección y la unión eterna con lo divino. Para los cristianos, el monte guarda recuerdos imborrables: el huerto de Getsemaní, donde Jesús oró antes de su arresto; la iglesia de todas las naciones, con su techo oscuro y dorado; y la capilla de la Ascensión, que recuerda el momento en que, según la tradición, Jesús ascendió al cielo. Pero el Monte de los Olivos también tiene un significado profundo para el Islam. En sus creencias, será el escenario del juicio final, el lugar donde un puente se desplegará entre la vida y el paraíso. Desde su cima, la vista es incomparable. La cúpula de la roca brilla como una joya dorada sobre la ciudad vieja, rodeada de murallas que parecen contener siglos de historia. Esa cúpula, erigida en el siglo VII para conmemorar la ascensión del profeta Mahoma, se ha convertido en uno de los símbolos más reconocidos del mundo. Su estructura se levanta con el mismo monte del templo donde alguna vez se construyeron los templos de Jerusalén. El primero fue obra del rey Salomón, hijo de David, quien quiso crear un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, pero la gloria no fue eterna. En el año 586 a.C., los babilonios destruyeron el templo y exiliaron al pueblo judío. Siglos después, bajo el dominio persa, los judíos regresaron y levantaron el segundo templo, aún más majestuoso, que se convertiría en el corazón de su fe. La historia volvió a repetirse en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron el segundo templo tras una revuelta. De toda su grandeza, solo quedó una pared, el Muro de las Lamentaciones. Hasta hoy, miles de personas llegan para rezar frente a esas piedras milenarias. Algunos depositan entre las grietas pequeños papeles con deseos y oraciones. Otros se apoyan en el muro y dejan caer lágrimas silenciosas. ¿Qué otra ciudad puede concentrar tanta devoción, dolor y esperanza en un mismo lugar? Jerusalén, conquistada más de 40 veces a lo largo de la historia, ha sido destruida y reconstruida con una persistencia que roza lo milagroso. Cada piedra cuenta una historia distinta, cada calle es un testimonio de fe y resistencia. La ciudad está dividida en 4 barrios: el judío, el cristiano, el musulmán y el armenio. Cada uno conserva su identidad, sus templos y sus costumbres. Caminar por la ciudad vieja es recorrer siglos en cuestión de pasos. Entre sus calles estrechas se levanta otro de los lugares más sagrados del cristianismo, la iglesia del Santo Sepulcro. En su interior, el ambiente es solemne. Peregrinos de todo el mundo se acercan a la Piedra de la Unión para tocar el sitio donde, según la tradición, fue preparado el cuerpo de Jesús tras su crucifixión. Muy cerca se encuentra la colina de Gólgota, el lugar donde fue crucificado entre 2 hombres y en donde 3 días después sus discípulos afirmaron haberlo visto resucitado. Ese acontecimiento transformó la historia de la humanidad y le dio sentido a una fe que hoy atraviesa continentes.